Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Laguna. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con un diputado del Parlamento Latinoamericano del Partido Socialista Unido de Venezuela, su presidente del capítulo venezolano, Roy Daza, colega periodista además, Roy. Muchas y en la gracias. segunda parte estaremos conversando con el presidente de COPEI, Pedro Urrieta, presidente de la Junta Interventora de COPEI. Así que bueno, hoy tenemos un programa que es así verde y rojo. O rojiverde, como tú O prefieres. rojiverde. Rojiverde por el orden. Bueno, me gustaría precisamente una opinión tuya sobre este proceso de postulación de candidatos, los acuerdos que se lograron con el Polo Patriótico. Leía en algunas páginas que hay algunos movimientos tanto desilusionados por el trato que se les dio, que no hay muchas figuras del Polo Patriótico distintos a los del PSV. Mira, yo creo que la noticia en relación a la plancha presentada o completada por el presidente Maduro el lunes pasado, y más el proceso de elección interna de junio, la noticia es la unidad. Es decir, el Polo Patriótico, independientemente de algunas críticas que puedan presentarse, que siempre se presentan en todos procesos de escogencia de candidatos, la gran noticia es que logramos un acuerdo político muy serio, muy sólido, y además con una composición bastante, digamos, completa desde el punto de vista de las representaciones y completa desde el punto de vista incluso de las representaciones por sectores sociales, por distintos movimientos sociales. Es decir, creo que el partido acaba de hacer un trabajo de filigrana muy delicado, pero muy importante. Creo que eso es lo significativo. Ahora, ¿qué es lo que interesa a partir de este momento? Como decía el famoso Miguel Todé, no se vayan que ahora viene lo bueno, es decir, ahora viene la campaña. ¿Y tú crees que en la campaña se pueda revertir lo que dicen muchas encuestas en el sentido de que el PSV estaría perdiendo hoy las elecciones? Mira, yo creo que la campaña electoral va a tener un peso muy importante. No hay duda de que los que digan hoy los sondeos de opinión no será lo que van a decir hacia el 15, 20 de noviembre. ¿Qué razones hay para pensar que eso va a cambiar? Bueno, porque los temas son muy duros, los temas de la campaña. Por Es decir, ejemplo, el tema económico va a ocupar un lugar privilegiado en la campaña electoral. ¿viene un dacazo por ahí? Mira, no, yo creo que lo que debe venir es un debate muy importante político sobre los temas económicos. Creo que la solución inmediata para algunos problemas muy graves, como es el problema de la inflación, requieren de un acuerdo político. Eso es muy difícil hacerlo en pleno proceso electoral, pero casi estamos obligados a hacerlo. Y otras medidas económicas que yo creo que es necesario tomar independientemente del proceso electoral. Ay, ¿por qué el gobierno no las toma? Bueno, Se está hablando de medidas hace tiempo, Roy, que si hay que tomar medidas, fue el tema de la unificación cambiaria, aumento de la gasolina que hubiera contribuido a aliviar sobremanera la falta de divisas, entre otras. sí. Mira, yo creo que no hay conciencia todavía, la necesaria conciencia de la gravedad de la situación, porque ¿Quién no la tiene? todos los sectores que participan del proceso. El proceso económico es un proceso muy complejo en el que el gobierno tiene una parte, el empresariado tiene una parte y los obreros tienen otra parte, los trabajadores. Es decir, eso es digamos, la parte débil del asunto, pero en todo caso tienen una participación significativa. Yo no creo que haya solución a los problemas económicos, en primer lugar, si no se toman medidas macroeconómicas urgentes, como la unificación cambiaria, como una revisión de la política fiscal. Si tú estás, según dicen algunos economistas, con un déficit de 20 puntos del Producto Interno Bruto, tú tienes que tomar una decisión en materia fiscal. Si tú estás consciente de que la renta petrolera no alcanza para sostener los gastos del Estado, tú tienes que tomar una política nueva en el aspecto fiscal. Y es una política que tiene que discutirla o esta asamblea o la asamblea que viene. O también, por ejemplo, una revisión de los gastos. Una revisión de los Por gastos ejemplo, ¿a qué me refiero? es una revisión de los ingresos, en primer lugar, Claro, y una revisión de los claro, gastos. los ingresos, pero también, Eso por es lo ejemplo, que ¿en qué se usa? Por qué ejemplo, gastos que no son de primera suntuarios, por ejemplo, o el gasto militar, por ejemplo, revisar gasto militar o Claro. revisar...
Hay que revisarlos todos. Todos los gastos. Hay que revisarlos todos. Pero hay que revisar Obras los que no tendrían ingresos. por qué terminarse en este momento Sí, si hay una hay crisis fiscal. una revisión de los ingresos, porque ¿cuál es el ingreso principal? El ingreso petrolero. Es decir, ¿qué ha pasado con que el ingreso petrolero hoy está caído? No está caído por el problema de los precios, porque ya la caída del ingreso viene de hace 2, 3 años atrás. Es decir, no es nueva la caída del ingreso. Entonces, eso hay que revisarlo. Yo lo planteé hace un tiempo atrás, en varios de mis artículos. Pero, por ejemplo, hay que ir a una estatización del comercio exterior. Hay que ir a una estatización de una parte del sistema financiero nacional. Esas son las sugerencias, esas son las opiniones que yo hago en función de cómo... parte de la banca, no toda. No toda, pero sí la que tiene que ver con la inversión. Porque, ¿qué necesitas en este momento? Que la banca actúe como intermediaria para la inversión. ¿Qué necesita en este momento? Conseguir dinero afuera, es decir, conseguir financiamiento externo para la inversión productiva. ¿Y qué necesita? Un equilibrio fiscal nuevo que permita que esto tenga resultados. ¿Más endeudamiento es una solución? No, yo creo que debemos ir más bien a una reestructuración de la deuda. 9.000 millones de dólares hay que pagar este año. Es decir, si eso es así este año, ¿cuánto es el año que viene? ¿Cuántos son los años sucesivos? En ese sentido, ante una situación de deterioro de nuestra capacidad fiscal en este momento, una reestructuración de la deuda pudiera ser una de las medidas. No digo que sea inminente ni que hay que tomarla inmediatamente, pero esos son esos temas que hay que estudiar. Por ejemplo, el caso de la Polar, ¿verdad? Ahí anuncia Nacional hoy la paralización de la planta de envasa jugos y té, por ejemplo. Hay problemas con la distribución de la cerveza, que es otro de los rubros importantes que produce la Polar, los problemas que hay sindicales, internos, la toma de unos galpones allá en La Yaguara. ¿Esa pelea con la Polar es oportuna en este momento? Mira, esa es una diferencia que se tiene que resolver ahorita para mejorar algo en el país. Yo creo que eso debe ser resuelto en 48 horas. Es decir, yo creo que se resuelve poniendo las partes a negociar y llegando a una conciliación. ¿Y por qué no se hace? Como son todas las salidas que se hacen en materia sindical. Pero cuando la Tú estás hablando del problema sindical, pero estamos hablando del problema, la relación gobierno-Polar, que es otra cosa. Bueno, yo creo que hay que resolverla y que hay que resolverla de manera urgente. Porque tú no puedes sostener hoy un nivel de producción sin un acuerdo. Por un lado, con los trabajadores y por otro lado, con los empresarios. Pero no solamente eso, sino que es que yo creo que el acuerdo fundamental tiene que ser entre la clase obrera y la clase empresarial. Es decir, ahí es donde está el acuerdo. Y el Estado actuar como promotor, como auspiciador, porque esa es a la nueva realidad que debemos ir en una sociedad. Ahora, el problema fundamental en este momento, Roy, no sé, por supuesto, resolver un conflicto obrero-patronal es importante, pero la prioridad en este momento para el país es la producción. En la producción, claro. O sea, por encima de cualquier otra, producir. Por encima de cualquier otra, porque tú puedes incluso tomar medidas en el área macroeconómica, que las señalábamos ahorita, en materia fiscal, en materia cambiaria y en materia política monetaria, tú pudieras tomar esas medidas, la medida de las gasolinas, etcétera. Ahora, eso sin un acuerdo político que nos lleve a aumentar la producción en repuestos para la industria y para el parque automotor, en comida. Bueno, medicina, por ejemplo. Es decir, esos 3 rubros que son los fundamentales. Si no hay un acuerdo, y para eso tiene que haber un acuerdo fundamental. ¿Cómo hacer un acuerdo en medio de un proceso electoral? Eso es difícil, eso es muy difícil. Pero hay que ir creando las bases, o para hacerlo en estos momentos, para hacerlo en el escenario del 5 de enero del año que viene, cuando se instala la próxima asamblea. Pero los problemas son de tal magnitud, Roy, que esperar creo que 6 meses es como mucho tiempo. Es como mucho tiempo porque hay que detener la explosión inflacionaria que se ha producido en la economía venezolana. Hay que detenerla. ¿No? ¿Y cómo se detiene? Con estas medidas en materia macroeconómica y además con unas medidas que tienen que ver con que nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a resolver el problema de la ausencia de divisas para poder enfrentar todas las necesidades que hay. Tenemos que hacer la pausa, pero me queda una inquietud. ¿Hay un temor al costo político de tomar medidas ahorita? Vamos a la pausa y ya venimos. Vamos a la pausa. Con Roy Daza.